¿Quieres saber cómo escribirle una carta al universo para activar la ley de atracción y manifestar tus deseos? Estás en el lugar correcto. Si has encontrado este video es porque el mismo universo quiere entregarte lo que le pidas. Ya estás preparado para desbloquear el poder de la ley de atracción y hacerla trabajar a tu favor. Así que, agarra papel, bolígrafo y, sobre todo, tu disposición de corazón, porque lo que estás a punto de aprender va a cambiar tu vida. Vamos a hacer un viaje muy profundo hacia tu interior. Para que esta técnica funcione hay que tener una conexión íntima con la fuerza cósmica que nos rodea. Déjame explicarlo de manera simple con un ejemplo. Si un desconocido llega a ti y te pide $1 millón, ¿se lo darías? Aunque tuvieras en exceso ese dinero, creo que tu respuesta será que no se lo darías. Pero, ¿qué pasaría si llega un familiar o un amigo muy querido y te hace la misma solicitud? Si tuvieras abundancia económica ilimitada, creo que por supuesto que le dirías que sí se lo darías. Este podría ser el verdadero secreto para que la ley de atracción se active en tu vida. Mientras investigaba por qué a algunas personas les era bastante fácil materializar sus deseos, y otras por más técnicas que hacían, por mucho empeño que ponían, simplemente no podían manifestar nada, descubrí este secreto. Por eso, la siguiente técnica hace toda la diferencia, ya que con esta carta que le escribiremos al universo, podremos compenetrarnos con él y dejarle muy en claro quién eres, qué quieres, para qué lo quieres, lo que sentirás al obtenerlo y lo agradecido que estarás cuando lo tengas. Esto puede ser confuso, pero es en realidad muy fácil. Permíteme irte explicando la fórmula simple para que esto te funcione y puedas convertirte en un amigo muy querido del universo que con gusto te entregará todo lo que le pidas. Lo primero que tienes que hacer es imaginar que el universo es una persona. Imagina su cara, su cuerpo, su voz, ve sus movimientos, su género, su edad, color de piel, de ojos, de cabello. Visualiza cada detalle por insignificante que sea. Es muy importante que fijes esa imagen en tu mente. Cada vez que pienses en el universo, trae a tu mente la imagen exacta que has creado. Aunque ahora no comprendas lo que vamos a hacer, por favor sigue estos pasos. Te aseguro que con esto podrás pedirle lo que quieras al universo y este te lo dará. Ahora comencemos a crear nuestra relación íntima con el universo. Vamos a realizar nuestro viaje hacia la manifestación escribiéndole una carta al universo. Este no es un simple acto de escribir, vamos a relacionarnos íntimamente con las fuerzas cósmicas que nos rodean. Aparta un momento de tu día donde puedas estar solo y en paz. Prepara un lugar tranquilo para reunirte con el universo, un lugar íntimo, que esté bello, agradable, aromático. Prepara un café o un té, o cualquier bebida que te agrade. Enciende un incienso si es que tienes. Prepara ese lugar como si fueras a estar con la persona que más amas y quisieras que se sintiera muy bien. Ten a la mano una libreta que solo la ocupes para hablar con el universo. Pon a un costado las plumas, lápices de colores, bolígrafos, o con lo que más te guste escribir. Si quieres también puedes poner una vela para armonizar el ambiente. Y ahora siéntate cómodamente, imagina que enfrente tuyo está el universo. Recuerda cada detalle que en el paso anterior visualizaste. La preparación es clave. Visualiza la escena con mucha nitidez, siente la conexión divina que están haciendo entre el universo y tú, deja que tus emociones fluyan. No te preocupes si tus ojos se llenan de lágrimas o si sientes un calor vibrante, es parte del proceso de abrir tu corazón al universo. Esta conexión, este primer paso, es la semilla de tu manifestación. Empieza a escribir tu carta como si estuvieras hablándole a aquella persona que más confías, como si quisieras que te conocieran íntimamente. Habla de ti, de lo que te gusta, de lo que eres, de lo que te gusta hacer, de lo que te hace feliz, de lo que estás agradecido en tu vida, de lo que amas, de tus alegrías. Deja que tu escritura fluya y expresa todo lo que es importante para ti, entregando lo más íntimo de ti, a ti mismo. Una de las cosas más importantes en todo este momento íntimo que tienes con el universo, es que visualices el avatar que creaste del universo. Y que interactúes con él, que imagines sus movimientos, que imagines lo que te contesta, los movimientos que hace, las reacciones que tiene con lo que le estás contando, que exista cada vez más intimidad entre ustedes con cada cosa que le cuentas. Este paso es sumamente importante, pero sin el siguiente paso, estás descuidando lo más esencial de la ecuación. Escribe todo lo que le tengas que decir al universo, y cuando termines de contarle lo que hayas querido decirle, siente cómo ese avatar del universo y tú se funden en una infinita confianza y amor. Siente cómo se funden en un abrazo profundo, experimenta cómo al abrazarlo, tú te vuelves el universo mismo, cómo te conviertes en el universo y el mismo universo se convierte en ti. Siente la inmensidad que eres y el poder infinito que está en ti. Ahora, sumérgete en el segundo paso, donde la magia comienza a fluir. Es el momento de plasmar tus sueños en papel. No simplemente enumeres deseos, crea una obra maestra detallada. Tu carta no es un simple pedido, es un guión detallado de la vida que anhelas.
desde la casa de tus sueños hasta las relaciones más significativas, descríbelas con todos los detalles posibles. Imagina tu carta al universo como un lienzo en blanco donde cada palabra es un trazo que forma la imagen de tus sueños. No te limites, ve más allá de simples afirmaciones. Si buscas una casa, no te quedes en un agradecimiento genérico. Sumérgete en la experiencia de despertar en tu hogar soñado. Describe cada rincón, la luz del sol que inunda las habitaciones, las risas familiares. Siente la conexión emocional con lo que anhelas. Acá puedes expresar tu creatividad, quizá dibujando tu casa soñada. O plasmando en el papel el auto que deseas, pintando tu familia perfecta. Mientras más expreses los sentimientos que tendrás al obtener lo que deseas y se lo transmitas al universo, él sabrá exactamente qué es lo que quieres y qué sentirás cuando lo tengas. Esta técnica va más allá de la superficialidad, es una inmersión profunda en tus aspiraciones. Por ejemplo, no es solo agradecer por una mejor relación familiar, es detallar cómo se construye esa relación día a día, visualizar momentos compartidos, sentir la conexión emocional. La clave aquí es manifestar con emoción, hacer que el universo sienta tu deseo tan intensamente como tú. Recuerda que le estás contando tus deseos a ese avatar del universo que te ama y que desea lo mejor para ti. Siente como el universo eres tú y tú eres el universo mismo. Expresa todas tus emociones que sentirás cuando eso que deseas ya es tuyo. También es importante que visualices cómo el universo se siente feliz por tu felicidad. Siente amor cuando tú obtienes lo que deseas tener y sentir. Una vez que hayas llenado tu carta con la esencia de tus sueños, es momento de expresar gratitud. Aquí no se trata solo de un simple gracias, sino de un agradecimiento profundo y sincero por todo lo que ya has recibido y por lo que estás a punto de recibir. Imagina que cada palabra de agradecimiento es un imán que atrae aún más bendiciones. Ahora viene un paso crucial, prometer que cuidarás y valorarás cada regalo que el universo te concede. Este compromiso no solo es una formalidad, es una declaración de lealtad al proceso de manifestación. El universo responde a la reciprocidad. Cuando cuidas lo que te da, te abre las puertas a un flujo constante de bendiciones. Y finalmente, el último paso antes de poner la ley de atracción en acción es soltar. Imagina que estás enviando tu carta al universo como si la dejaras volar con el viento. Este acto de liberación es un recordatorio de que has hecho tu parte y ahora confías en el tiempo divino. Deja que el universo trabaje en su magia y actúe en el momento perfecto. La última fase de este poderoso ritual es la acción. Has sembrado las semillas de tus deseos en el vasto campo del universo, y ahora es el momento de cuidar ese jardín. Guarda tu carta como un tesoro, un recordatorio tangible de tus aspiraciones. A medida que transcurren los días, sé receptivo a las señales y oportunidades que el universo coloca en tu camino. Este proceso no se trata solo de esperar pasivamente, sino de ser proactivo en la búsqueda de tus sueños. Está muy atento a las sincronicidades que el universo te pone en tu camino. Cuando encuentres situaciones que se alineen con tus deseos, toma medidas. Aprovecha cada oportunidad, incluso si parece pequeña o insignificante. La acción es la colaboración con el universo, un paso hacia la realización de tus sueños. En retrospectiva, cada palabra escrita en tu carta se convierte en un imán que atrae situaciones, personas y eventos alineados con tus deseos. La vibración emocional que has puesto en cada frase se expande y resuena en el universo, creando una sinfonía de manifestación. Recuerda, este proceso no tiene una línea de tiempo definida. Algunos verán resultados inmediatos, mientras que otros pueden necesitar tiempo. La clave está en la fe constante, en creer que lo que has pedido ya está en camino hacia ti. Al abrir la puerta de tus sueños con esta carta al universo, estás permitiendo que la magia fluya en tu vida. Cada palabra escrita es un paso más cerca de la realización de tus aspiraciones más profundas. Cuando quieras volver a hablar con el universo puedes hacer el mismo ritual, crea un tiempo especial y prepara el espacio donde podrás seguir escribiéndole tus sentimientos y agradecimientos por tus deseos ya manifestados. Interactúa con tu avatar del universo de manera íntima y amorosa. Y así concluye este viaje, donde tu pluma se convierte en un pincel para pintar tu destino. Esta carta al universo no es solo un acto de escritura, es un acto de fe, una conexión profunda con el poder que reside en ti y en el vasto universo que te rodea. A lo largo de este proceso, no olvides la importancia de la gratitud, la promesa, la liberación y la acción. Son estos elementos los que transforman tu carta en un faro que guía la energía del universo hacia tus sueños. Por favor, comparte tus experiencias y resultados en los comentarios. Tu viaje puede inspirar a otros a embarcarse en su propio camino de manifestación. Acá te dejo un video donde te explico el poder del agradecimiento. Recuerda, el universo siempre conspira a favor de aquellos que confían en el proceso.
Te deseo un viaje lleno de maravillas y manifestaciones extraordinarias. Hasta el próximo video.